En este episodio especial, tengo el honor de conversar con Alejandra Paceto, presidenta de una ONG dedicada a la prevención del suicidio. Alejandra ha transformado su propio dolor tras la pérdida de su padre y su abuelo por suicidio en una poderosa misión de ayuda y esperanza para otros. Te invito a escuchar esta entrevista. Alejandra, escuchante, mucho tiempo se habló de que no, se habló de que no debía hablarse del suicidio. ¿Cómo es que se llega a hoy donde es necesario visibilizar, donde es necesario armar redes de apoyo y de contención? Contanos ese proceso, ¿cómo lo viviste? Como el cómo, Sí, el cómo de la cuestión. Nosotros cuando empezamos se nos tornó difícil en el sentido, primero de la complejidad de la conducta autodestructiva, que vos viste lo que es la persona que hace intento de suicidio, es como una onda de expansión, o sea, en el intento nada más, no cuando ya está la muerte, afecta a muchas personas. Así que nosotros cuando empezamos a querer hacer desde una ONG de civiles, o sea, no profesionales de la salud mental, nos planteábamos desde qué lugar. Y había mucha dificultad para poner la palabra suicidio en las siglas de la asociación, por lo que conlleva, ¿no? O sea, este tabú, este miedo, este recelo, exactamente. Entonces que empezamos a pensar, no, si justamente de lo que queremos hablar es del suicida. O sea, nosotros, familiares, queremos hablar del suicida, que es un ser humano que está atravesando una crisis y que necesita ser visto para poder ayudarlo. Si no, ¿cómo lo ayudas si ni siquiera lo nombras, digamos? Y tiene un nombre, suicida o suicidio. Entonces, por esa razón es que, y te agradecí el que hayas puesto el nombre de la ONG así, muchas personas se resisten, por decirte, en la institución bancaria. Nos registraron como, primero pusieron la palabra asociación y ya no quedó lugar para suicida. Y entonces quedó asociación de ayuda, etcétera, 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 familiares de él. Así quedó nombrado en el banco. Bueno, las redes sociales también, en algún momento viste que se te complica escribir la palabra suicida. Por lo que conlleva, ¿no? Que la gente lo puede interpretar como pedir ayuda, qué sé yo. Entonces nosotros queríamos visibilizarlo desde esa promoción de lo vital, y lo que nos costó también, que eso sí marca en cuanto a lo que es lo comunitario, el imaginario colectivo, ¿no? Cuando quisimos darle personería jurídica, no contábamos con la cantidad suficiente de socios fundadores. El Código Civil te pide como mínimo 20 socios fundadores. Tardamos 20 años en conseguir la personería jurídica porque no teníamos los 20 socios. De hecho, se fundó con 21 socios. Para que veas vos lo que es el estigma, lo que es el recelo, la dificultad, no solo de nombrarlo, sino de pensarte trabajando en él. Te comento que nosotros nos mantenemos, la actividad nuestra es a través de voluntarios. sí. La gran mayoría de los voluntarios nos comentan que cuando cuentan en sus familias, estamos en esta asociación, lo primero que les dicen, ay no, ¿por qué? ¿Qué estás pensando? Tenés cuidado, ahí te pueden llevar, vas a saber para dónde. O sea, ves esta cuestión del recelo sobre el lugar. Sí, Bueno, nada que ver, por cierto, al contrario, nos generó mucha vida promocional, lo vital, justamente para atenuar todo lo que tiene que ver con el riesgo de caer en el proceso de suicidio. es muy loable lo que hacen. ¿Vos pensás que todavía eh, hay mucho por trabajar en relación a esto, desestigmatizar lo que se piensa en torno a esto, la palabra que contabas recién, que en el banco justo la palabra esa no la pusieron? Sí. Eh, ¿Cuál crees que para vos es la importancia de poder hablar? O sea, vos, no desde tu ONG, sino Mm. desde vos, Alejandra, la importancia de poder poner en palabras lo que te está pasando.
al punto tal que no quisiera que a nadie le pase lo que a nosotros. Creo que el poder hablarlo, el empezar a descontracturar la idea del miedo, o sea, empezar a liberarnos de ese miedo, hubiese evitado que mi papá terminara muerto por suicidio. Porque a mi papá no le dieron posibilidades a los 11 años de hablar o de preguntar del intento de suicidio de su propio padre. O sea, él quedó en un secreto familiar que hizo de su vida un infierno. Más allá que de los 11 años hasta los 69 años que él vivió, nunca lo pudo contar ni siquiera a nosotros en nuestro entorno familiar. Nos tuvimos que enterar 2, 3 años después de su fallecimiento. Entonces, desde mí como persona, me puse como misión propia el entender que esta toma de conciencia social no la iba a ver el resultado, que me va a llevar un tiempo, así como esto que te digo de mi abuelo, que fue en el año 44, pasaron más de 50 años, digamos, de esta situación, no cambia de un día para el otro, hay un proceso inversamente proporcional que tengo que ir respetando, que sí me hace ver a mí la realidad de esta tarea titánica, es decir, paso por pasito, de a poquito, y no con la desesperación que tuve en algún momento de que la gente no nos escuchaba, de que no nos ayudaban con el dinero, que no conseguíamos quien haga la tarea, no. Se trata de mí en primera persona, pensando que esto lo tenés que ir sosteniendo con cada movimiento, con cada paso, con cada estrategia, con cada gestión. Alejandra, ¿cuentan con algún tipo de fuente? Eh, Subsidio. no, me refiero a una fuente certera de la cantidad de suicidios que hay por años en esta provincia. En realidad, no. Cuando tuvimos oportunidad de consultar, creo que fue la última del 2021, si mal no recuerdo, o sea, como estadísticas muy lejanas, tuve oportunidad de presenciar alguna recolección de planillas, de estadísticas, y te das cuenta, los informes en esa época no hablaban de intentos de suicidio fallido, sino de una toma accidental de lavandina. O sea, cambiábamos la mirada de lo que hay que atender. Claro, y al cambiar las palabras, Totalmente. Se desvirtúa, bueno, por cierto, la intervención de políticas públicas del Estado, la mirada objetiva, incluso este gobierno actual, o sea, cómo se piensa tanto, creo yo que a nivel provincial, también a nivel nacional, de que ocultando, de que callando, de que negando, de que no hablando de la palabra, estamos evitando que suceda, y estadísticamente está comprobado que no es así. claro, que es necesario hablar. Es necesario hablar. Estar sobre la mesa estos temas tan importantes. Exactamente. Y tomar los datos estadísticos tiene que ver con la persona que lo tiene que registrar y no en sí con el profesional como institución o la institución como tal, o sea, por ejemplo, el hospital. Es la persona la que toma la palabra con la lapicera de escribir diciendo intentos de suicidio, y vos sabés que eso está codificado, o sea, hay un código para mencionar a través de los manuales internacionales cómo se determina o sea, se clasifica de esa forma y ya contamos con un número para saber que hay que atender y asistir. ¿Y cuáles son las obras que están llevando a cabo? Algo concreto, lo concreto. O sea, si yo me quiero comunicar con esta ONG, Sí, perfecto. ¿cuáles son Dispositivos. los dispositivos? ¿Cómo trabajan? Sí, sí, sí. Como te había explicado, la parte asistencial todavía no está vigente, que es con lo que anhelamos tener en algún momento esa posibilidad. Lo que hacemos ahora es todo lo que es promoción de lo vital Promoción de salud. en 3 abordajes, o sea, como 3 líneas de abordaje, que por un lado tenemos encuentros motivar, se llaman. Estos encuentros son para personas que nos consultan por ideación, por intento de suicidio, ya sea la persona sola, la familia, o alguna institución también nos puede llegar a preguntar. Y por el otro lado tenemos para los sobrevivientes ya por un suicidio consumado.
Y cuando se trata de las instituciones, cuando hacemos, qué sé yo, alguna charla informativa para la comunidad, se llama comunidad vital. ¿Por qué? Porque en realidad el propósito de esa comunidad vital es invitarlos a que se impliquen en esto de ser una comunidad de vida. Así que nosotros acercamos la información de cómo, por ejemplo, detectar factores de riesgo, por ejemplo, y cómo nosotros podemos atenuar fortaleciendo factores de protección. En relación a eso, ¿podrías contarme más o menos cómo podemos identificar el común de la gente? ¿Cómo podemos identificar una persona que puede estar en riesgo? ¿Sí? No necesariamente que pueda llegar a tomar esta decisión del suicidio, pero sí en riesgo. ¿Cómo crees vos, desde lo aprendido, desde tu experiencia personal, desde tu charla con los profesionales de salud mental? Tal cual. El riesgo se lo mide, o sea, en función de algo que te va a hacer daño a vos, o sea, cómo a nosotros nos afecta cierta, no sé si circunstancia o característica de la persona. Como por ejemplo cuando hablamos del fumar. Fumar está tan naturalizado que nadie piensa que es un factor de riesgo social y que realmente nos afecta en nuestra salud, en nuestra capacidad de una vida plena y nos acorta la vida. No lo vemos como un riesgo. Bueno, el tema del suicidio, si vamos como más particularmente, también tiene que ver con esos espacios de ponerte a estudiar una carrera, por darte un ejemplo, que no es afín a vos, pero solamente querés cubrir expectativas paternas porque te dijeron que con esa carrera vos vas a ganar más dinero, por decirte. Eso no es salud mental, eso es un riesgo en función de quién verdaderamente soy yo. Entonces lo que vos tenés que fortalecer, favorecer, es el lado de la protección en esa construcción de la identidad de quién verdaderamente soy yo, atendiendo esa vocación. Eso que me llama a ser, a servir, a darle al otro en función de mí mismo. Así que es tan fundamental cuando aprendemos a escucharnos y también aprendemos a identificar esto que vos hablás como indicadores de riesgo en el cambio sustancial de conducta. Porque, por ejemplo, esto volviendo al ejemplo del chico que estudia, pero porque le dijeron que va a hacer más dinero, Claro. la carrera y su profesión la toma como una frustración, le enoja, maltrata, hostiga a los demás. No está encaminado hacia el ser de él, sino a ese deber ser que de alguna manera se lo impusieron. Entonces ahí tenés un indicador de riesgo. Después podés ver en la persona cómo se maneja. Bueno, acá tenemos el caso de un arquitecto que se suicidó en cuanto a la distancia. Buscaba estar solo, buscaba estar aislado, buscaba no participar de ningún evento, de ninguna actividad, simplemente estaba como en su mundo, digamos, que es lo que se observa más claramente como un cambio importante de conducta. Y después, bueno, dentro de lo que es el proceso suicida, las etapas de ese proceso también se las puede visibilizar. Si tenemos más conocimiento de eso, es mucho como más fácil poder llegar, digamos, a la persona, interrumpir y con ese interrumpir vos desconstruís el proceso Claro. y habilitas otra posibilidad que el suicida no la tiene. ¿Qué importancia tiene la construcción de redes de apoyo? Eh, De apoyo. Fundamental. Para mí es la base en la cual nosotros queremos trabajar, por eso no trabajamos en aislado. Buscamos todo lo que es instituciones, tanto gubernamentales, locales como internacionales, como todos los colectivos que se han generado tras de la defensa de salud mental, porque eso te nutre y te da este conocimiento que vos necesitas para poder seguir, ¿me entendés? O sea, no queda con solamente lo académico o los que te traen los libros, digamos, ¿me entendés? Claro, Porque sí, sí. en los libros está perfecto, o sea, está el A, B, C del procedimiento, pero en el entre del A, B y el C está lo humano, está lo que realmente te permite conectar con ese procedimiento. Entonces, el pensar en trabajar en red, desde el lado de la ONG, estamos armando un proyecto en el cual crear una escuela para familiares
fortaleciendo al nodo familia como parte de esa red de sostén para esta persona que se cuida. ¿En qué sentido? En que el profesional no va a trabajar solo, que el familiar se va a estar descubierto antes que la enfermedad avance para poder llevarlo a terapia, para poder acompañarlo, no sé, en el proceso medicamentoso, para que pueda comprender la importancia de la alimentación. O sea, la intención nuestra es favorecer esta red de apoyo para las personas con padecimiento mental, con ideación o con intentos de suicidio. ¿Trabajan en conjunto con algún profesional de la salud mental? Sí, 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 nosotros tenemos nuestro asesor, que es un psicólogo, trabajadoras sociales y acompañamiento terapéutico. Bien. Alejandra, ¿qué le dirías a alguien que ve la única salida del suicidio? ¿Qué le diría a alguien que ve como única salida porque forma parte del mismo proceso? Afecta cada uno de nuestros campos, voy a decir, de la identidad de nuestra persona. Por ejemplo, dejamos de creer en la familia, dejamos de creer en que alguien nos pueda ayudar, Sí. dejamos de creer que hay otra posibilidad y eso tiene que ver con la construcción del proceso de autodestrucción. ¿Y qué le dirías a alguien que te viene y te dice, mira Alejandra, no tengo ganas de vivir, encuentro sentido a la vida? ¿Qué es lo primero que harías? O lo primero que se te viene a la Lo primero que hago es preguntarle qué lo lleva a pensar que solamente la muerte es la única posibilidad de solución. La persona en el acto se conecta con que, ¿por qué solamente estoy pensando en la muerte? Entonces ahí empieza a como a responderme en función de sus razones, que siempre las tiene. O sea, el suicida no llega sin sentido de su razón por cuál hacerlo, ¿me entendés? No sé, tiene deudas, tiene problemas con la familia, lo dejaron sin trabajo, no consigue trabajo, los padres no lo entienden, tiene problemas de adicciones, siempre llega con una justificación. Pero en el medio de esa conversación surge algo que lo detiene. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿y por qué hasta ahora no intentaste suicidarte? ¿O por qué hasta ahora no lo hiciste? Y ahí te contesta, por mi madre, por mi tía, porque no encuentro el coraje, porque me falta esto, porque, o sea, te da la herramienta de lo que hay que reforzar, que es su factor de protección. Inmediatamente vos lo ves, cuando te dice por mi mamá, bueno, un señor que me habló me dijo, me saqué la soga porque no quiero que mi madre me vea en esa condición. Entonces te está ofreciendo el factor de protección que hay que fortalecer. relaciones importantes, sobre todo en estos tiempos donde, bueno, hay varios autores que hablan de la modernidad líquida, también de los vínculos y demás, la importancia de generar estas redes de apoyo, redes de sostén, vínculos reales, Exacto. no de redes sociales. Entonces, como mensaje final a aquellos padres, hermanos, amigos, no solo que están pasando quizás personalmente por esas situaciones de vida sin sentido, sino que también por ahí pueden identificar desde lo que ellos saben o poco, mucho que saben, qué mensaje le darías a aquellos que quieren salvar a alguien. ¿Cómo hago para ayudar a esta persona que yo estoy viendo que se está aislando, por ejemplo? ¿Qué mensaje final darías? Para nosotros, o sea, y para mí, ¿no? También es muy importante esto de animarnos a interrumpir ese proceso. ¿Cómo serías? Cuando nosotros notamos que algo ha cambiado en la persona, tenemos dos opciones. Una es, que ustedes muy bien lo saben, el tema este de protegernos negando esa realidad de lo que nos está pasando, que muchas mamás nos dijeron eso después del suicidio de sus hijos adolescentes, vieron el cambio y se asustaron y no quisieron hablar, preguntar o pensar que eso estaba pasando. Y por el otro lado está esta cuestión de que lo ves y metés la pata, digamos, o sea, que pensás que vos al hablar o al decirle algo, entonces tenés que como normalizarlo. Che, dejá de pensar eso, vamos a tomar una cerveza, como si eso estuviera oportuno, digamos, de decirlo más allá de decirle, no, contame por qué es lo que te lleva a pensar así,
o qué es lo que estás pensando, porque también la apertura es saber si es que estás pensando en suicidarse específicamente. Entonces, ¿desde qué lugar podemos nosotros hacer algo? Es plantearnos ahí en ese momento, puedo decirle a la persona, che, yo te veo mal a vos, te veo que hay algo que ha cambiado, que no estás bien, porque el suicida te dice, estoy bien, para dejarte tranquilo. Entonces vos tenés que preguntarte, ¿estás bien realmente? Porque no te veo bien. Y empezar, yo te siento mal, te siento con esta nostalgia, te siento distante. Acompañar. Exactamente. Y el acompañamiento también tiene que ver con esta parte de entender lo que muchas veces, por esto que yo te digo de la negación, de no sentirme capaz de poder hacer algo, puedo hablar por teléfono con otros, o sea, con un terapeuta, con un sacerdote, con alguien de confianza, una amistad, con la ONG, ya que conocen de la asociación, para pedir orientación y preguntar cómo hago para llegar o cómo se puede hacer para que ustedes lleguen. Porque esa herramienta también sirve si no estoy en condiciones, pero no puedo cargar tintas con alguien que realmente no se le permite desde su propio ser actuar, digamos, intervenir. Eso también es salud mental. Entender cuál es mi lugar. Hasta acá puedo. Claro, los límites. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias, Alejandra, por este espacio, por invitarnos a tu casa. La verdad que es un tema que hay que desestigmatizar, que hay que ponerlo sobre la mesa, que hay que hablar sana. ¿Sí? Entonces es importante y te felicito por tu labor y a todo tu equipo. Y bueno, seguir alentándonos en este camino. ¿Podés decirnos a dónde la gente se puede comunicar con tu ONG si quiere colaborar, si quiere formar parte, Perfecto. Bueno, si quiere pedir ayuda también? sí, por cierto, la colaboración siempre es bienvenida por esta cuestión de que queremos seguir expandiendo la asociación y bueno, y colaborando con quien más lo necesite. Nuestro teléfono de la ONG, que es el 383-440-0447, o la página oficial de la asociación, que ahí está para pedir todos los servicios que brindamos, que es afaswak.org. El hecho de que pongan a FASWAP o familiares del suicida en el Google ya la encuentra la En página. la provincia de Catamarca. En la provincia de Catamarca y nos consultan de otros lugares también por teléfono, que hacemos mucho meeting Sí. para poder conectarnos de alguna manera. Así que bien, Bueno, muchísimas gracias. gracias a ustedes por la posibilidad. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es un problema de salud pública que nos afecta a todos como sociedad. Cada año, más de 700.000 personas se quitan la vida en todo el mundo. Es la cuarta causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Es una cifra alarmante que nos invita a reflexionar y a tomar acción.